Bien, eh, gracias, jovencito. Bien, entonces, continuando con los temas del día de hoy, ahora vamos a desarrollar lo que es el compromiso como procedimiento de atención y de esto se encuentra a cargo el licenciado Rubén Verde. Adelante, Rubén. Muchas gracias, Jorge. Buenos días con todas y todos. Vamos a hablar de un procedimiento importante, pero ciertamente poco usado, ¿ya? Poco usado, no tanto porque de repente no sea útil, sino por desconocimiento o desinformación. Este procedimiento es el procedimiento de compromiso, ¿ya? Y vamos a hablar de el compromiso como un procedimiento formal, oficial, en una defensoría de la niña, niño y adolescente. Vamos a hablar de en qué materia se puede aplicar y también en qué no se puede aplicar para no hacer mal uso de este procedimiento, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre el compromiso. ¿Ya? Vamos a ver pantalla completa. No me permite. A ver, vamos a intentar nuevamente. Y ahora sí. Muy bien. El compromiso, como parte de los procedimientos de atención, es un procedimiento formal. Entonces, se realiza a través de una audiencia. O sea, así como hay una audiencia de conciliación, también hay una audiencia para establecer compromisos, ¿ya? Entonces, el compromiso es un procedimiento que se usa en dos materias, solo dos materias. En en el reglamento del servicio anterior se usaban en tres, eso ha sido cambiado. Antes se usaban también en contravenciones, actualmente ya no es así. Actualmente se usan solamente en dos casos. Para el reconocimiento voluntario de la afiliación extrajudicial, o sea, para que papá o mamá reconozcan a sus hijos, para promover ese reconocimiento, y también en el caso de la modificación de las normas de comportamiento, del comportamiento de las personas, ¿ya? Entonces, en esas dos situaciones se usa el compromiso como procedimiento. Si viene una persona, ¿sí? Y dice, mi pareja no ha reconocido a mis hijos y quiero que los reconozcan, no ha registrado el acta o la partida, no aparece su firma, entonces ya sabemos que tenemos que usar este procedimiento. Y también si viene una persona y dice, en mi familia tenemos un desorden total, papá no quiere relacionarse con los hijos, cuando viene a visitar, en vez de ayudar más lo que pelean, o los hijos adolescentes o niños no quieren hacer caso, no cumplen sus deberes, estamos hablando de la materia normas de comportamiento. Entonces, la Defensoría promueve el establecimiento de compromisos, ¿sí? Formales en este procedimiento. Y este compromiso tiene que ver con las responsabilidades que las personas asumen, con las obligaciones que asumen, y estas son esas materias, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos el compromiso como un procedimiento de atención, se cumple con la formalidad de programar una audiencia, celebrar un acta, que es el acta de compromiso, donde firman las partes, se le entrega una copia original a cada una de las partes y se guarda una copia en el expediente, ¿ya? Entonces, hay que tener esas consideraciones. Vamos a hablar ahora de cada una de las situaciones. Primero, en el reconocimiento voluntario de la afiliación extrajudicial, ¿ya? Entonces, este es el reconocimiento, es el acto administrativo, formal que hacemos los que somos padres o madres para reconocer a nuestros hijos como nuestros hijos, como hijos nuestros, ¿no? Entonces, esto se hace en el registro civil, ahora en RENIEC. Progresivamente, los registros civiles de las municipalidades han ido pasando la documentación, esa función, al RENIEC. Y ahora a nivel nacional, en la mayoría de departamentos, es RENIEC quien tiene esta función. Entonces, ¿cuándo debe hacerse este acto formal de reconocimiento? Cuando nace un niño o una niña, ¿ya? Entonces, puede ser, y eso sucede a veces con frecuencia, que quien va a registrar a veces es papá, porque mamá está todavía convaleciente, está en el hospital, entonces papá va a hacer el reconocimiento y firma, ¿no? Es acta. Pero la mamá tiene que ir posteriormente y formalizar o regularizar.
En la foto vemos que hay un papá con una mamá y el bebé en brazos, ¿sí? Pero fíjense la mamá. La mamá está cargando al bebito recién nacido y a veces no es posible hacer esto. En algunas instituciones de salud, este registro está en las propias instalaciones del hospital, ¿no? Y se cuenta, pero no sucede en todos los lugares del país. Entonces, a veces tienen que ir a otro espacio donde está el RENIEC y hacer este registro. Em, Cuando papá o mamá no han hecho este acto administrativo, lo pueden hacer posteriormente, ¿ya? Si no lo han hecho, por ejemplo, en el primer mes, lo pueden hacer posteriormente. Incluso si no lo han hecho, pasado algunos años, también se puede regularizar, ¿ya? Aquí hay un detalle que queremos comentarles. A veces algunos registradores les dicen que eso ya no es posible, ¿ya? Eso ya no es posible. Entonces hemos tenido nosotros consultas de varias demandas que dicen que el registrador no quiere registrar porque dice ya pasó el tiempo. RENIEC tiene procedimientos para el registro extemporáneo, ¿ya? Cuando el registro extemporáneo es cercano a la fecha del nacimiento y también cuando es posterior. Entonces, los requisitos cambian, pero queremos comentarles que eso sí es posible. Lo que hace la DEMUNA o lo que hace la Defensoría ahí es servir como garante de derechos. Se acerca a RENIEC si es que, por ejemplo, no han querido hacer el procedimiento y se le dice que ese es un procedimiento que existe, que es real y que está regulado. Y si no les quieren hacer caso, tienen que comunicarse con la sede central de RENIEC para hacerle la consulta, porque ese registrador en esa oficina registral no quiere hacer ese registro extemporáneo, pero eso es posible de hacer. Entonces, el acta de compromiso se usa en estos casos. ¿Quiénes tienen la obligación de reconocer a sus hijos? Papá y mamá. Papá y mamá. Por la patria potestad, eso es una obligación que tienen papá y mamá. ¿Ya? Pero hay excepciones, ¿sí? Siempre toda regla tiene excepciones que es bueno saber. Cuando papá o mamá ha muerto, ¿sí? Lo pueden reconocer los abuelos, paternos o maternos, los pueden reconocer, ¿sí? A nombre del progenitor. No como si ellos fueran los padres, sino en representación del progenitor, ¿ya? También pueden hacerlo los abuelos cuando el papá o la mamá no pueden expresarse de manera clara o no pueden expresar su voluntad de manera clara, objetiva. Por ejemplo, si tienen alguna condición o alguna discapacidad. Por ejemplo, si son sordomudos, ciegos sordos, ciegos mudos, y no lo pueden hacer directamente, o tal vez no pueden expresarlo de manera clara, pueden hacerlo los abuelos. Si es que papá o mamá se encuentran privados de discernimiento porque pueden haber tenido un accidente, que les ha causado una conmoción cerebral, por ejemplo, ¿no? Que puede ser temporal, pero si están en esa situación, ¿sí? Los abuelos pueden hacerlo. O también si, por ejemplo, papá o mamá tienen alguna discapacidad mental. Por ejemplo, una de las más comunes es el retardo mental leve. El retardo mental leve, que a veces pasa inadvertido. Y cuando papá o mamá tengan una discapacidad mental, los abuelos lo pueden hacer. Y la última situación es cuando papá o mamá han sido declarados judicialmente desaparecidos. Y eso puede suceder a veces. En el Perú hemos tenido una situación de violencia por muchos años y han habido personas que han desaparecido, no se encuentra su paradero hasta ahora, y cuando judicialmente se encuentran desaparecidos en esa situación, los abuelos pueden reconocer a estos hijos, ¿no? Eh, Eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se realiza el reconocimiento cuando fallece el padre y la madre está embarazada? Al nacimiento del niño van los abuelos en representación del padre fallecido con el certificado de función y se acercan a RENIEC y le preguntan qué otros requisitos más es necesario para hacer ese reconocimiento. Ese reconocimiento que hace el abuelo en representación de su hijo fallecido no implica legalmente que el abuelo lo registre como papá, sino hace el registro en representación de su hijo para que se registre la afiliación. Muy bien, esa es la primera situación, ¿sí? En la parte final vamos a mostrar un modelo de acta de compromiso, justamente que grafica cómo hacerlo para esta materia, para el reconocimiento voluntario y la afiliación, ¿ya? La otra materia
en la que se usa el compromiso como procedimiento tiene que ver con el ámbito de las conductas y los comportamientos. Entonces, entramos a una dimensión que es especialidad de los psicólogos y psicólogas, ¿ya? Aunque no es exclusiva, o sea, no significa que nadie más puede hablar de comportamiento o conducta, no, no, sino que es un campo en el que ese profesional o esa profesional se ha especializado. Entonces, para mis colegas que están presentes en este curso, psicólogos y psicólogas, las normas de comportamiento que se regulan, ¿sí?, a través del compromiso como procedimiento de atención son muy similares a las que nosotros conocemos como contrato conductual, ¿ya? El contrato conductual, como herramienta que usamos los psicólogos, tiene que ver con la modificación de las conductas y de los comportamientos cuando nosotros consideramos que es necesario o importante para establecer un equilibrio, un ajuste. Aquí sucede lo mismo. A veces el grupo familiar, a veces papá, mamá, los hijos, o a veces los hijos, o a veces solo papá y mamá, necesitan hacer algunos ajustes o cambios. Y entonces vamos a trabajar ahí el que asuman esas responsabilidades, esas obligaciones o esos deberes a través de esta acta de compromiso, ¿ya? Hay una pregunta respecto al tema anterior que estaba comentando. En el caso del fallecimiento de los padres, la demanda, ¿cómo puede regularizar la situación del huérfano respecto de sus abuelos o tíos para la representación legal? Mi estimado Eduardo, eso lo comentamos después, ¿ya? Porque no tiene que ver con el procedimiento de compromiso. Pero guardamos su consulta, mi estimado Eduardo, para que se concentre en el compromiso, ¿ya? Quiero que se concentren acá. Las normas de comportamiento, ¿ya? Tienen que ver con las reglas o pautas que se establecen en la dinámica de convivencia o de relación de un grupo familiar y que muchas veces tienen que ver con el cumplimiento de deberes, obligaciones y con el respeto de los derechos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de normas de comportamiento, esto es válido para regular esto en los padres, en los hijos y en todo el grupo familiar. La única condición es que estas normas de comportamiento no tienen que estar vinculados directamente a la violencia como delito, ¿ya? Entonces no deben estar vinculados a la violencia que establecemos como vulneración de derecho dentro de la tipología en la tabla de valoración de riesgo. O sea, si hay violencia ejercida por los padres que afecta gravemente a los hijos, incluso puede llegar a ser desprotección, no lo trabajamos con normas de comportamiento. Una mamá, un papá que causan lesiones, heridas sangrantes, fracturas, quemaduras de tercer grado o quemaduras en general a sus hijos, no se regulan con normas de comportamiento, ¿ya? Eso se denuncia. ¿Cuándo hablamos de normas de comportamiento? Cuando tenemos prácticas, ¿sí?, que no son saludables, que pueden ser por desinformación o pueden ser por aprendizaje de los padres, de sus propios padres, para regular a sus hijos. Un ejemplo común. Papá y mamá se estresan por el trabajo o por la dinámica de su casa y cuando tienen que apoyar las labores escolares de sus hijos, están muy irritables y usan el castigo físico o el castigo psicológico, la violencia psicológica, como parte de medidas de disciplina, ¿sí? Por ejemplo, no hiciste la tarea, ¿sí? No hiciste la tarea, ¿por qué no has hecho la tarea? Y le jalan la oreja. ¿Sí? Entonces, si esa situación se presenta, puedo trabajarlo con normas de comportamiento. ¿Por qué? Porque yo analizo, y ahí es importante la opinión del profesional de psicología, cuál es la fuente de esa conducta. Y puede ser que haya un mal manejo de las emociones en los padres. Puede ser que los adolescentes o los niños no estén cumpliendo sus deberes y tienen que comprometerse a cumplir sus deberes. Entonces, siempre que sea posible regular esa conducta y no estemos dentro del ámbito de la violencia grave que afecta a los derechos, entonces podemos usar esta herramienta, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del compromiso como procedimiento de atención, debemos diferenciarlo de la conciliación. ¿Por qué este comentario? Porque existe un fuerte sesgo legal en las demandas, ¿ya? Ustedes ya deben haberse dado cuenta, si quienes son nuevos en el servicio, cuando llegan por primera vez a una demanda, parece que estamos en una oficina de la fiscalía o del poder judicial. Tanto así que incluso la manera de manejar los casos, ¿no? Viene una persona y dice
quiero saber cómo hacer para pedir alimento para mis hijos. Bueno, el doctor en este momento no se encuentra, está en una diligencia en el Poder Judicial. ¿Y qué idea te da? Ah, te da la idea de que, sobre el Poder Judicial, están viendo procesos, sí, pues, ¿no? Bueno, sí, muy bien, vamos a ver, ¿quién es el demandante y demandado? A ver, y en realidad en la demanda no hay demandante ni demandado. Y a veces el sesgo es tan fuerte que incluso hacemos que entre nosotros mismos nos llamemos doctor, doctora. El doctor ha venido en este momento, espera un ratito que está. Y a veces la demanda adquiere ese halo de ser el poder judicial, ¿no? Y en el compromiso esto no es muy bueno, no ayuda, ¿ya? Entonces, al hablar de compromiso, primero es que eh, no, no se ejecute el acta en el Poder Judicial. O sea, no tengo esa manera de resolverlo. O sea, si hay incumplimiento, en la misma acta de compromiso o en el acuerdo con las partes se fijan, ¿sí? Eh, el retiro de privilegios en el caso de los niños, o el asumir pequeñas tareas o responsabilidades que son contingentes a la falta del cumplimiento de los acuerdos. Y eso es campo de la modificación de la conducta y comportamiento humano. En eso son expertos los psicólogos y psicólogas. Entra aquí la teoría del aprendizaje. Entonces, no lo hacemos a través de la ejecución del acta en el Poder Judicial porque no tiene esa característica, esto no está regulado así, no es conciliación. Las normas de comportamiento y el acta de compromiso tienen que ver con el asumir acuerdos voluntarios y el asumir las consecuencias de manera voluntaria. Pero la demanda sí tiene que hacer seguimiento y tiene que hacer que se cumplan estos acuerdos, ¿ya? Entonces, a través del acta de compromiso, cuando tocamos esta materia de normas de comportamiento, se pueden hacer cambios bien importantes, pero nos quitamos el sesgo, el chip de conciliación, el sesgo legal, y entramos a la modificación del comportamiento humano bajo esta teoría del aprendizaje humano, ¿ya? Muy bien. Ahora, queremos decirle que así como existe la formalidad para una audiencia de conciliación, también existe la formalidad para una audiencia de compromiso. Por lo tanto, debemos invitar a las partes y usamos el formato de invitación en general. En los formatos nosotros tenemos dos formatos de invitación. La invitación para la audiencia de conciliación, que es exclusiva, porque en nuestro reglamento se señala una invitación específica, y la invitación en general para cualquier acto administrativo en la demanda. Entonces vamos a usar este formato de invitación, que es el formato número 4 que tienen ustedes desde el primer día en el aula virtual. ¿Ya? Ahí lo pueden descargar con todos los formatos. El acta de compromiso, ¿sí? Tiene una estructura muy parecida al acta de conciliación, pero varía en los acuerdos y en las materias, ¿ya? Ahí varía. Entonces tenemos una numeración, tenemos los datos generales del defensor, de las partes que van a establecer o que están participando en la audiencia de compromiso, y en el campo de materias tenemos esas dos materias autorizadas, reconocimiento voluntario de la afiliación extrajudicial y normas de comportamiento. Hay una breve descripción del caso, ¿sí? Que ya sabemos que igual en la ficha de redacción es objetiva. Y luego pasamos a la parte de compromisos. En la parte de compromisos, normalmente aquí establecemos el cumplimiento de deberes o la modificación de los comportamientos que consideramos adecuados o necesarios para que se regule ese grupo familiar. En el caso del seguimiento, ¿sí? Nosotros podemos desarrollar diversas actividades, visitas coordinadas, visitas inopinadas, llamadas telefónicas, reuniones con las partes. Todas las acciones de seguimiento que hacemos para los otros procedimientos son válidos también aquí, ¿ya? Y firman las partes y hay un campo para poner huella digital. Entonces, en el caso del compromiso, esto es una herramienta poderosa para modificar conductas, comportamientos, que bien usada puede cambiar rápidamente una situación tensa o de riesgo, una situación de incumplimiento de deberes o modificación de situaciones de negligencia en los padres y también en el caso de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Firma el defensor y defensora y pone ahí su sellito. Ahora, si es que se realiza una audiencia virtual, tenemos los mismos principios que nos explicó Jorge, el doctor Jorge Ojeda, para el caso de conciliación. Es importante que si se realiza de manera virtual,
se cuente con la firma digital, que hay que tramitarla previamente en Terranet. Si no tenemos esos requisitos, o sea, es complicado hacer, ¿ya? Eh, la firma digital es un requisito obligatorio que está regulado como procedimiento en la DEMUNA, pero sí es obligatoria esta firma digital, que no es lo mismo que la firma escaneada, no es que firmo, le tomo foto, no. La firma digital es una firma que se tramita ante RENIEC, ¿ya? ¿Cómo se ejecutan las actas de compromiso? Ahorita lo explicamos, Kelly, ¿ya? Y puede firmarse un acta de compromiso sobre norma de comportamiento con un adolescente y su madre, ya que el adolescente es muy malcriado con su madre. No, tratamos de no usar el término de malcriado. Malcriado es una categoría que usted usa y dice, están criándolo inadecuadamente. Entonces lo que tratamos de hacer es ver la conducta y ahí apóyese en su profesional de psicología. ¿Qué es lo que está inadecuado? ¿Sí? Identifícalo para que usted lo pueda trabajar. Si usted dice, Rubén Verde es un malcriado, es muy ambiguo, ¿ya? Y en la Demuna lo que hacemos es especializarnos en estas conductas y modificarlas. Por ejemplo, si usted quiso decir, no hace sus deberes escolares, eso es puntual. O si usted quiso decir, no llega a la hora acordada por sus padres a la casa, llega muy tarde, eso es puntual. O por ejemplo, usted quiere decir, se queda jugando en la computadora más de 2 horas, que es lo que está acordado, y se queda hasta la madrugada. Eso es puntual. Entonces, en la Emuna siempre sugerimos evitar las etiquetas, las categorías. Es que el niño es malcriado, por eso es que... No, entonces no es malcriado. Se trata de conductas que se pueden regular, se pueden modificar. La teoría del aprendizaje humano nos brinda un contexto bien bonito, bien interesante. Nos dice que las conductas se aprenden, pero así como se aprenden, las conductas también se pueden extinguir, se pueden eliminar o también se pueden reforzar. Entonces, cuando estudiamos el aprendizaje humano, vemos que hay ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertos indicadores, ciertas cosas que se hacen que refuerzan la conducta y se incrementan, pero también hay ciertas cosas que se pueden hacer o se pueden quitar para eliminar las conductas. Es bien bonito, es bien bonito. Entonces, bien aplicado, eso nos permite regular el comportamiento de los niños, fomentar un comportamiento saludable y también en los padres. Pero este es un campo en el que tenemos que apoyarnos de los profesionales de psicología. Entonces, ahí tenemos que decirle, haz un análisis del comportamiento. Y estoy seguro que ningún psicólogo o psicóloga le va a poner ahí, es que el niño es malcriado, por eso lo castigan. No, le va a detallar para que usted pueda trabajar qué compromisos se pueden promover, ¿ya? Pero ese es el acta de compromiso. Las normas de comportamiento se realizan generalmente en el ámbito del niño, niña, adolescente y su familia de origen, ¿ya? En el ámbito ahí. Pero las normas de comportamiento también pueden usarse, por ejemplo, si es que nosotros notamos que hay un problema de relación en la institución educativa. Y, por ejemplo, podemos hacer que se cumplan algunos comportamientos saludables, siempre y cuando se den las condiciones. Ya se pueden usar también. Pero principalmente se usan en el ámbito del grupo familiar, principalmente. Ejemplos, acta de compromiso y vamos a ver la situación primera del reconocimiento voluntario y la afiliación. Ojo, esto, para ejemplo, para fines didácticos es un caso inventado, disculpen ustedes que está bien resumido, ¿no? Pero ustedes pueden explayarse mucho más. Muy bien, el acta de compromiso tiene una numeración, tiene los datos de la ciudad, provincia, distrito, el defensor, la defensora, las partes. En este caso, ¿sí? Es el compromiso con un papá que no ha reconocido a su hijo, ¿ya? Y que en el acta de compromiso vamos a acordar que vaya a registrarlo y que nos envíe copia de esa acta. Entonces, es un caso que requiere una atención rápida y que no va a durar mucho. Estos casos, cuando es una sola materia, se puede resolver en una semana o a veces en un día. ¿Ya? Entonces no tenemos que hacerle seguimiento 6 meses a este caso en esta materia porque es muy rápido. Entonces, aquí hoy lo que hace es, se informa a las partes de este procedimiento de compromiso, se marca reconocimiento voluntario de la afiliación aquí y se describe brevemente el caso. A ver, la señora Juana Pérez solicita el reconocimiento de la afiliación al señor Juan José Delgado Re respecto a su niño José Armando Delgado Pérez. Compromisos. Presten mucha atención a esta parte, ¿sí? El primer compromiso, ¿sí? Es una declaración que se hace en este documento administrativo que pensando en la posibilidad que vaya a la vía judicial es un medio probatorio. El primero dice, el señor Juan José reconoce como hijo al niño José Armando Delgado Pérez. Esa es mi primera premisa, ¿ya? Y lo pongo ahí porque él va a afirmar esto. Segundo, el señor Juan José se presentará a la oficina de registro civil
asumiendo que está en el municipio, esa función todavía, el jueves 4 de marzo del año 2021 y firmará el acta de nacimiento de su hijo José Armando. Muy concreto y muy puntual. Y tercer compromiso, la señora Juana Pérez, la mamá, acompañará al señor José Armando a la oficina de registro civil el jueves 4 de marzo. Seguimiento. A efecto de verificar el cumplimiento, el señor Juan José hará llegar a la DEMUNA el 5 de marzo el acta de nacimiento debidamente firmado, o sea, una copia, ¿no? Listo, entonces si este caso lo hemos iniciado, por ejemplo, el 2 de marzo, ¿el 5 de marzo puede concluir? Sí, sí puede concluir, si es que ya tenemos eso. El acto administrativo se celebró y ya está ese derecho restituido. ¿Ya? Firman las partes, firma el defensor, su sellito, y ya tengo ahí mi acta de compromiso, que incluso si el papá luego dice, no, ¿sabes qué? No voy a ir, no, me he arrepentido, no, no es mi hijo, no sé, hay un documento firmado en el que él reconoce. ¿Ya? Y eso es un medio probatorio si luego la mamá quiere accionar en el Poder Judicial y quiere poner una demanda, ¿ya? En el Poder Judicial. Entonces tenemos ahí un medio probatorio, ¿sí? Obviamente en el Poder Judicial, dependiendo de las situaciones, condiciones, van a mandarle probablemente estos exámenes de ADN. Sin embargo, esto es un medio probatorio que puede ayudar a un juez a tomar una decisión rápida, ¿no? Una medida rápida. Vamos a ver en la otra situación, ¿ya? En la otra situación es la otra materia, normas de comportamiento. Aquí hablamos de conductas, comportamientos. Entonces, aquí se trata de un adolescente, ¿ya? Que no cumple sus deberes. Y la mamá va a la demanda y dice, ayúdame porque no sé qué hacer con mi hijo, no quiere hacer. Y entonces como siempre, la audiencia de compromiso, así como la de conciliación, tiene de por medio esta estrategia de negociación, aquí van a negociar y van a ponerse de acuerdo. Entonces, van a plantear sus intereses, sus posiciones, van a llegar a acuerdos más favorables y van a tener que ceder algunos, otros ajustar un poquito, pero de eso se trata, ya para regular y firman luego de eso, ¿no? A ver, la señora Juana Pérez solicita suscribir el acta de compromiso con su hijo José Armando Delgado Pérez de 13 años. ¿13 años qué etapa es? Adolescente, adolescente, pleno. ¿Qué caracteriza la adolescencia? A ver, ¿son muy obedientes o pueden tener comportamientos de resistencia? Pueden tener comportamientos de desobediencia. No todos los adolescentes, pero la gran mayoría pasa por esta etapa. Nosotros, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando eran adolescentes? Puede ser que hayan tenido algunos comportamientos en los que no han querido bañarse, hacer sus tareas, obedecer. Entonces, puede ser. Este caso se trata de un adolescente que no quiere cumplir sus deberes en el colegio. ¿Qué es lo que se compromete? Fíjense bien ustedes la negociación. El adolescente José Armando Delgado Pérez se compromete a cumplir con las tareas del colegio. Para empezar, eso es un gran logro. Ya lo pone por escrito en un documento formal, administrativo, de una institución pública. Segundo, José Armando se compromete a comunicar diariamente a su mamá sobre las tareas del colegio. Que un adolescente acepte decirle, mamá, hoy me han dejado esto, esto, lo otro, es mucho, es bastante. Y eso han logrado este compromiso. Tercero, la señora Juana Pérez se compromete a dedicar 2 horas diarias para reforzar lo que aprendió José Armando en el colegio. A ver, lo voy a leer en el chat, ¿ya? Voy a abrir el chat acá. Los que son papás y mamás, aquí en este curso, que son papás y mamás, ¿ya? A ver, ¿cuántas horas, honestamente, dedican, ¿sí? Al día para apoyar las labores escolares de sus hijos que están en edad escolar, obviamente? A ver, ¿cuántas horas? Honestamente, a ver, ¿quiénes 1 hora, 2 horas? A ver, media hora, 1 hora, ok. Ah, no hay muchos padres, aquí hay poquitos. Ya, 2 horas, 1 hora, media hora. Ok, muchas gracias, gracias por participar. Escasa dedicación por el trabajo, hasta 2 horas, media horita, dice ya. Ok, a ver, quienes son papás y mamás saben que después de trabajar, probablemente cuando vayan, y encima ustedes son defensores de los niños, niñas y adolescentes, llegan cansados, ¿no? Dedicarse a apoyar las actividades académicas de sus hijos demanda una energía. Y a veces muchos padres están cansados. En esta audiencia han conseguido que 2 horas al día la mamá, se dedique a acompañar las labores de su hijo, que es bastante, ¿ya? El cuarto compromiso, la señora Juana se compromete a ir al colegio una vez al mes para conversar con los profesores. Este cambio de comportamiento es necesario. Cuando ustedes revisan investigaciones sobre salud mental,
en niñas, niños y adolescentes, van a encontrar que los padres que se involucran en la vida escolar académica de sus hijos previenen diferentes problemas. Embarazo adolescente, consumo de drogas, conductas de riesgo, exploración de conductas de deportes o actividades muy peligrosas, solamente involucrándose. O sea, hacer que la mamá vaya una vez al colegio es bastante, es importante. Y por último, fíjense la negociación, quinto compromiso. La señora Juana se compromete a brindarle 2 horas diarias de tiempo libre para realizar actividades recreativas. Esto es negociación del adolescente. Yo me imagino a la audiencia, pues ya, ya, perfecto, yo voy a hacer mis tareas, voy a presentarle lo que está pendiente para el día, pero me tienes que dejar 2 horas al día para tiempo libre. Y entre paréntesis ha puesto juegos de internet, juegos con amigos, etcétera, que es importante. Entonces, los compromisos establecidos aquí nos permiten regular una situación. ¿Qué hace la DEMUNA? La DEMUNA se constituye como un garante del cumplimiento de estos acuerdos. Entonces, la DEMUNA hace visitas coordinadas, visitas inopinadas, hace seguimiento y puede reunirse con las partes nuevamente y conversar, pero se constituye como una autoridad. Es cierto que si hay incumplimiento de esta acta, no va a ir al Poder Judicial, porque no está regulado así. Nuestro marco normativo no establece que las actas de compromiso se ejecutan en el Poder Judicial. Aquí es donde entran los psicólogos y psicólogas. Colegas, psicólogos y psicólogas, aquí tienen que identificar, bajo la teoría del aprendizaje, cuáles son los reforzadores de estas conductas y cuáles son los mecanismos para extinguir estas conductas que son inadecuadas. Y tienen que identificar una lista de consecuencias. Por ejemplo, pequeños privilegios, privilegios medianos o privilegios grandes y pequeñas tareas, tareas medianas o tareas grandes que se van a ir aplicando de manera correlativa o proporcional al incumplimiento. Les pongo un ejemplo. Si el adolescente no hace sus tareas un día, ¿ya? De la semana un día no hizo, ¿sí? No, no hizo. ¿Será conveniente quitarle el celular un mes? ¿Será proporcional? ¿Les parece? No, no. Entonces aquí entra el criterio profesional del psicólogo o psicóloga, porque la lista de consecuencias tiene que ser elaborada con ellos y tiene que ser parte del expediente y de la intervención del profesional de psicología. Entonces, no es exclusivo del profesional de psicología, pero sí tiene que ser regulado, orientado, porque eso es parte de nuestra formación. Entonces, aquí en el caso de incumplimiento, se tiene que aplicar la teoría del aprendizaje. Y las pequeñas consecuencias o medianas consecuencias o consecuencias grandes tienen que ser proporcionales, ¿ya? El acta de compromiso es ágil, es breve, se plantean los compromisos, pueden incluir las consecuencias en caso de incumplimiento. O, si desean, lo pueden poner como parte del seguimiento posterior. Lo pueden regular en una reunión posterior que luego va en el expediente. Pero el compromiso mínimamente tiene que tener el acta de compromiso estas partes. Para el seguimiento, lo mismo, llamadas, visitas, coordinadas, inopinadas, entrevistas con las personas, con las partes y evaluación o pedido de evaluación a otras instituciones si es necesario. Firman las partes, firma el defensor. ¿Un niño, una niña, un adolescente puede firmar? Sí, puede firmar. En la DEMUNA hacemos valer este principio de que el niño, niña y adolescente es sujeto de derecho, sujeto social de derecho. Por lo tanto, para nosotros es válido. Y si el niño o niña no quiere firmar, pone su huella digital, ¿sí? Pero el niño o la niña tiene el derecho y también el deber de participar y de que se reconozca su participación. Para nosotros es importante, mucho más en la DEMUNA. Mucho más, porque aquí nosotros los consideramos sujetos sociales de derecho. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí la explicación del compromiso como procedimiento. No sé cómo estoy de tiempo, Jorge, tú me avisas.